La primera epístola a Timoteo, capítulo 5. Vamos a continuar con el estudio de la primera epístola a Timoteo, capítulo 5. Nos corresponde del versículo 17 hasta el versículo 20. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 hasta el 20. Yo lo leo en la Nueva Versión de las Américas, por si a usted le parece diferente. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Vamos a orar. Padre celestial y buen Dios, quiero agradecerte en esta noche la oportunidad que tenemos de poder meditar en tu palabra. Señor, gracias, porque en tu voluntad, en tu providencia, has permitido que mis hermanos y yo estemos acá para anhelar aprender de tu palabra, Señor. Ruego en esta noche que nuestros corazones estén atentos, que bendigas esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de esta exposición, Señor. Gracias por los hermanos presentes, por los que vienen en camino aún y por los que están viendo la transmisión, los que van a ver este video más adelante, Señor. Queremos hacer todo para tu gloria y tu honra, Señor, apuntando todo lo que hacemos hacia ti. Gracias por esta oportunidad, oh Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quisiera comenzar dándoles una mala noticia. Probablemente esta noticia a unos no les extrañe, a otros simplemente les dé igual, y otros realmente se van a cargar al escuchar esto. Pero hay una realidad, hermanos, y es que Satanás está atacando constantemente a las iglesias. Esa es la mala noticia. Vivimos en un mundo caído donde el enemigo todos los días busca la oportunidad de atacar la iglesia, pero principalmente busca atacar el diseño de Dios. No es nuevo para nosotros que ya vivimos en tiempos donde el diseño de Dios para todo lo que las Escrituras apelan está siendo atacado. Dios estipuló un diseño para el rol del hombre, para el rol de la mujer, para la familia, para el matrimonio, para la misma iglesia, y todo esto está siendo atacado actualmente. Todo esto está siendo corrompido, todo esto está siendo distorsionado, y lastimosamente la gente se está callando, la gente no hace nada, la gente solo, se va a oír bien hollywoodesca la frase, pero la gente quiere ver el mundo arder, o solo se queda viendo el mundo arder. La iglesia está viendo cómo este diseño es atacado, pero no estamos haciendo nada. No hay más que apatía, una apatía espiritual, un acomodamiento, y es una alerta para nosotros. Nos llaman anticuados, nos llaman santurrones, nos llaman legalistas, tontos, misóginos, culpables de división, faltos de amor y todos los insultos que usted se puede imaginar cuando uno quiere defender este diseño divino. Todo el diseño divino que Dios ha establecido en su palabra es para nuestras vidas. Si en verdad hemos nacido de nuevo, amados hermanos, tenemos un diseño divino que debemos defender, que está estipulado en las Escrituras. Y las falsas enseñanzas, en este caso, dadas por falsos maestros, es algo que la iglesia ha enfrentado por siglos. Eso no es nuevo. Y hoy más que nunca debemos de enfrentar esas falsas enseñanzas. Y eso implica que Dios ha llamado a ovejas a su redil. Dice Jesús en uno de los evangelios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es interesante porque al mismo tiempo Dios ha llamado a líderes, ha llamado hombres
que estén al frente de las iglesias para defender este diseño divino. Vivimos en tiempos donde los hombres no defienden este diseño. Ya no hay hombres que protegen el rebaño de los falsos maestros, de los lobos rapaces. Ya no hay hombres que se paren a defender este diseño y evidenciarlo aún más con sus vidas. Algo que lastimosamente está bien escaso en nuestros tiempos. Hacen falta hombres que vivan este diseño, que defiendan este diseño, que proclamen este diseño. Porque si hay hombres, habrá una iglesia, habrá mujeres, habrán jóvenes que defiendan este diseño. Al mismo tiempo, el pasaje que hemos leído, quiero que le demos este enfoque de cómo Dios en estos 4 versículos, en estos 5, hemos visto cómo Dios está dando ciertas instrucciones de cómo la iglesia debe actuar acerca de los ancianos para honrar este diseño divino. Realmente esto fue una gran alerta para mi vida, estudiar esto. Realmente estoy consciente de todo lo que voy a exponer es porque el Señor me dio mi cucharada en primer lugar. Es interesante cómo Timoteo, y quiero ponerlos en contexto. La semana pasada estábamos hablando de cómo Pablo ha venido orientando a Timoteo, que dejó a cargo en la iglesia en Éfeso, indicándole toda la forma en cómo se debía tratar con la honra. Quiero que tenga en mente esa palabra, honra, porque desde el capítulo 5, versículo 1 que Carlos expuso, esto es interesante cómo Timoteo estaba siendo enseñado sobre cómo dirigirse a los miembros de la iglesia, pero no a su manera, sino a la manera del diseño divino. Decía que a los ancianos los exhortara como a padres, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanos y a las jóvenes como hermanas con pureza. Había una honra implícita en ese diseño. Y vimos también la semana pasada cómo Pablo dedicó 13 versículos con lujo de detalle acerca del cuidado especial que las viudas de la iglesia requerían, porque pasaba que se encontraban desatendidas por una evidente falta de amor y omisión a los mandatos que Jesús había dejado, y obviamente que Pablo también había estipulado, afectado por estas enseñanzas. Y de nuevo, en el versículo 3 del capítulo 5 está esa palabra también, honra a las viudas. Y es interesante que ahora Pablo, consciente de que él era alguien que estaba dispuesto a defender este diseño divino que Dios había establecido para la iglesia, continúa dándole instrucciones a Timoteo que al mismo tiempo tenía que dar a conocer a la iglesia de cómo debían actuar acerca de los ancianos. Aquí hay un juego de palabras que ya vamos a ver más adelantito, pero quiero que nos enfoquemos en que la iglesia está llamada a obedecer 2 mandatos que podemos ver acá, en los versículos del 17 al 20. Y a la luz de esos 2 mandatos quiero desglosar esta exposición. Número 1, otorgar un doble honor a los ancianos que gobiernan bien. De nuevo, otorgar un doble honor a los ancianos que gobiernan bien. Y número 2, atender cuidadosamente, y ojo con esta palabra, atender cuidadosamente las acusaciones que se presenten en contra de ellos. Ahora es bien interesante, quiero empezar con el primer punto, y váyase al versículo 17 conmigo. De entrada, esa palabrita, los ancianos. Y aquí quiero aclararle, hermano, que la palabra anciano en este versículo es la misma que se está usando en el griego cuando también se habla de un obispo, se habla de un pastor, se habla de un líder. Pero también en el griego la palabra es presbúteros, pero también esa palabra significa viejo o anciano. Pero va a depender del contexto de cómo se traduce esta palabra. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 5, la traducción correcta es anciano de edad, anciano de edad avanzada. Pero en el contexto del versículo 17, incluso en el capítulo 3, cuando habla de los obispos, se está usando la misma palabra del griego, pero con la traducción de ancianos, refiriéndose a los obispos, a los pastores, a los líderes. Todas estas palabras son sinónimas en diferentes traducciones de la Biblia. Si usted ve la palabra obispo, pastor, líder,
De hecho, hay unas traducciones que ocupan la palabra supervisor y es interesante. Entonces, es derivada de la misma palabra en griego. Entonces, teniendo en cuenta de que se está refiriendo a los líderes, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y evidentemente en la iglesia de Éfeso estaba pasando algo. O sea, habían un montón de errores que corregir. Por eso es que Timoteo se quedó por órdenes de Pablo en esta iglesia, porque habían un montón de cosas que corregir. Hemos venido estudiando desde el capítulo 1 de 1 Timoteo cómo tenía que corregirse cosas como la adoración comunitaria, cosas como el rol de la mujer, cosas como la necesidad de hombres capacitados para dirigir a la iglesia, establecer requisitos para obispos, establecer requisitos para diáconos. Y es interesante notar que en este capítulo 3 comienza a describir toda esta lista de requisitos para los obispos. Tenía que cumplir ciertos requisitos para estar calificado, para poder cuidar el rebaño de Dios, para poder tener el estándar del diseño establecido por Dios. Ahora, posiblemente había una incapacidad que se notaba en los actuales líderes que estaban en la iglesia en Éfeso, porque los falsos maestros estaban haciendo de las suyas. Y eso estaba corrompiendo el diseño divino. Y yo con esto voy a insistirle. ¿Por qué? Porque es necesario que el diseño divino para la iglesia se mantenga. No podemos bajar ese estándar, hermano. Y vamos a llegar a eso. Entonces, los falsos maestros estaban corrompiendo todo esto. Y básicamente desde el versículo 17, básicamente está como poniendo las cartas sobre la mesa, por así decirlo, para definir bien la responsabilidad que los ancianos tienen hacia la iglesia y viceversa. Aquí hay una responsabilidad que la congregación tiene hacia los ancianos, porque estaba siendo descuidado de ambas partes. Entonces, los ancianos, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Quedémonos hasta ahí. ¿Por qué Pablo está haciendo esta especificación de que estos ancianos gobiernen bien? O sea, ¿qué implica el hecho de que estos ancianos han gobernado bien? ¿Qué es gobernar bien? Ahora, si entendemos que Dios ha puesto líderes, es porque Dios les ha delegado una autoridad. Cada líder que Dios ha puesto en una iglesia, o líderes que Dios ha levantado en una iglesia, tienen una autoridad dada por Dios. Entonces, estos son los supervisores, y me agradó mucho esta palabra, son los supervisores adecuados que están dando un cuidado pastoral a las ovejas, un cuidado pastoral apropiado. Es decir, los ancianos, en el contexto desde el capítulo 3, son llamados para proteger, para exhortar, para reprender, para estar pendiente de la vida espiritual de sus ovejas. Hay un pasaje de las Escrituras que dice que ellos son los que van a dar cuenta por las almas de las ovejas. Entonces, al mismo tiempo, estos ancianos están a cargo y responsables de la enseñanza de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, de la predicación. No solamente el hecho de pararse aquí y venir un jueves o un domingo, sino realmente a que esta enseñanza, que esta palabra realmente usted sepa cómo aplicarla a su vida. Esa es una labor de los ancianos, es una labor de los líderes, es una labor de los obispos. Por eso es que en el capítulo 3 hay un énfasis, y ojo con esto. Si usted recuerda el capítulo 3, hay un énfasis en la palabra gobernar. Sí está diciendo que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea aquí, que no sea pendenciero, que gobierne bien su casa. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque ahí mismo decía, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Entonces, hay un énfasis en esa palabra, gobierno. Porque para Dios el gobierno es estipulado por Él, porque es su diseño. Entonces, el énfasis en gobernar la casa, para gobernar la iglesia, se entiende porque estas tareas también las está haciendo en su rol como cabeza de hogar. Cada líder con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, también tiene que apacentar su rebaño ahí en su hogar. Entonces la palabra gobiernan bien, y ojo aquí con la palabra bien, subráyela si tiene con qué manchar ahí. La palabra bien se traduce como de forma excelente, de una forma adecuada, literalmente. La palabra del griego es kalos. Esta palabra kalos, de ahí se deriva la palabra calidad.
en el español, porque está hablando de algo bien hecho, de algo que está garantizado, que está bien hecho, algo que se va a hacer con diligencia, algo que va a generar un buen resultado. Entonces aquí está hablando que los ancianos que deben ser puestos por Dios tienen que gobernar bien. De entrada, esa es la primera observación que ustedes deben ver en el versículo 17. Los ancianos deben gobernar bien. Y por lógica, si ustedes ven el versículo 17, que debían haber ancianos que gobernaban bien, era porque no lo estaban haciendo bien. Ahora, un gobierno apropiado según el diseño de Dios debía ser establecido aquí. Aquí viene la otra palabra: los ancianos que gobiernan bien, y esta palabra, sean considerados. Subraya esa palabra. ¿Cuál era la primera instrucción en este caso? Lo vemos en este verbo: sean considerados dignos. Quedémonos hasta ahí. De nuevo, en el idioma original esta palabrita es un imperativo. ¿Qué quiere decir? Que esto no era algo que se podían dar el lujo de pensar si sí o no. Era algo que la iglesia debía obedecer. Timoteo tenía que obedecer este mandato. La iglesia tenía que obedecer este mandato. Los ancianos que están gobernando bien deben ser considerados dignos. Otras traducciones traducen esto como sean merecedores de, o sean estimados como. Entonces, pero ¿de qué está hablando aquí? Y aquí viene lo interesante. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y aquí me quiero detener un momentito. El doble honor aquí se está caracterizando por muchas posturas que han sido producto de debate entre los teólogos. El doble honor y su interpretación acerca de esto ha sido bien discutido por muchos comentaristas, y hay aproximadamente como 7, 8, 9 más o menos, pero yo me di a la tarea de resumirla en tres posturas referentes al doble honor del que está hablando aquí Pablo a Timoteo. Número uno, unos afirman que el doble honor que está hablando aquí se está refiriendo a que los ancianos deben recibir un doble respeto, un doble reconocimiento por la labor que están haciendo de gobernar bien. Pero el gobernar bien implica más allá, hay algo más profundo que más adelante le explica en el texto. Entonces, la primera postura afirma que se refiere a que el doble honor se refiere a un doble de respeto o un doble de reconocimiento. La segunda postura afirma que el doble honor del anciano es que es digno de un salario económico duplicado, mayor que el de las viudas, que ya se habló en los versículos anteriores, o el de otros ancianos promedios, por la labor que estaban haciendo. Y la tercera postura referente al doble honor habla de una honra apropiada, dividida en dos cosas. Número uno, el reconocimiento de la autoridad, y número dos, el sustento económico por su labor. Y particularmente esta última considero que tiene más apego al contexto del pasaje, y ya lo vamos a ir viendo por qué. Entonces, el doble honor, a la luz del contexto, está hablando de una honra. Ya vimos la honra con los miembros que Timoteo debía establecer, y la iglesia también, con los ancianos y con los jóvenes. Ya vimos la honra hacia las viudas, lo desatendidas que estaban este grupo de personas y cómo debían ser catalogadas por medio de una lista que vimos la semana pasada. Y ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que le diga a la iglesia que hay otra honra hacia los líderes, hacia los ancianos, que está hablando no solamente de un doble honor así, por mero reconocimiento. Está hablando de un doble honor porque aquí está hablando de un reconocimiento de la autoridad dada por Dios. Es decir, este fulano no se puso porque él se impuso, porque él quiso. Y número dos, hay un sustento económico para la labor de estos ancianos. Ahora, ya vamos a entrar más en detalle con esto, pero ahorita quiero que tenga bien claro esto. Ahora, sean considerados dignos de doble honor, versículo 17, principalmente, y vamos a llegar ahí, principalmente los que trabajan.
esta palabra también préstele atención. Ahora, cuando dice principalmente los que trabajan, en el griego esta palabra significa literalmente trabajar hasta cansarse, o trabajar hasta el cansancio, o trabajar de una manera agotadora. Ese es el significado literal. La Reina Valera y la Biblia de las Américas solamente lo traduce como trabajan. Pero hay un significado más profundo de eso. No es que estos ancianos solamente debaten, no es que solo discuten, no es que solo predican, no es que solo dan una labor pastoral, sino que realmente sudan la camiseta, como decimos en nuestro contexto. Pero ¿en qué trabajan? ¿En qué se matan? ¿En qué se revientan estos ancianos? Bueno, el mismo texto lo está aclarando. Principalmente los que trabajan en dos cosas: la predicación y la enseñanza. Y esta parece ser una instrucción bastante clara, pero más de alguno posiblemente no estaba muy de acuerdo. Y antes de continuar con esto, quiero que pensemos un momento. A veces es triste, y yo he escuchado en conversaciones aleatorias en nuestro maravilloso medio de transporte público, conversaciones acerca de pastores, de iglesias evangélicas, y es difícil asimilar el concepto que los incrédulos tienen de la iglesia evangélica. Hay tantos escándalos actualmente en iglesias de sana doctrina y en iglesias que no tienen la sana doctrina, donde pastores están viendo involucrados, donde el diseño divino está siendo atacado, donde la gente piensa que ser pastor es vivir estafándose a los hermanos. Este es el concepto más común que tiene cualquier persona que no está involucrada en una iglesia. Y particularmente, y no es que mi ejemplo sea el estándar, a veces es difícil escuchar, y en el seminario también escuchando muchos testimonios de estudiantes que decidieron abandonar sus trabajos y confiar en la dependencia de Dios, porque son personas con familias a cargo de hijos, y deciden abandonar su trabajo por el llamado que Dios les ha hecho a este obispado, a ser un anciano de la iglesia, porque reconocen la necesidad. Y la respuesta de las familias de estas personas es: o sea que vas a vivir estafándote a los hermanos, te vas a bajar a la congregación con el diezmo. Ese es el concepto más distorsionado que ha sido producto del ataque de Satanás al diseño divino. Es triste porque la gente no dice nada. Ustedes escuchan esto, pero ¿y cómo le contestan cuando estamos viendo pastores que abusan de sus posiciones, siendo cómplices de estafas económicas, abusando de su posición para hacer atrocidades que jamás pensamos que en una iglesia se iba a ver eso? Hay que tener muy bien en claro, hermanos, cómo Dios ve delegar a hombres pecadores su palabra. Y quiero que lo dimensione bien, y esto lo voy a repetir más adelante. ¿Cómo es posible que un Dios que creó los cielos, que hizo todas las cosas, que hizo al hombre, que escogió un remanente que, a pesar de que fue bien necio a lo largo de la historia de la Biblia, decide rescatar a la humanidad, entregar a su hijo a morir en la cruz por un montón de gente que no merecía, que Jesucristo, su hijo, logra resucitar por el poder del Espíritu Santo, asciende a los cielos prometiendo que va a volver? Y quiero que me vaya agarrando el hilo de esto. Y deja a cargo su palabra, sus promesas, todo aquello que Él estableció e inspiró a través del Espíritu Santo, y encargó a hombres pecadores
Pareciera no tener sentido, y es interesante porque en otras culturas las deidades no tienen nada que ver con los humanos, con el hombre, con la mujer. Pero cuando la Biblia nos presenta a este Dios verdadero y a su Hijo, nos presenta una Trinidad preciosa, nos damos cuenta de la responsabilidad que no solo los líderes tienen, sino que la misma iglesia tiene, porque tienen el privilegio de ser portadores de su palabra. Yo no sé si usted lo había visto de esa manera. Fácil es que yo toda la semana viva publicando versículos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en cualquier red social, pero realmente estoy entendiendo lo que estoy publicando. Me doy a la tarea de apartar un tiempo de devocional. Fácil es venir aquí a aparentar piedad los jueves y los domingos, y lo mucho lograr conectarnos los martes a los grupos de crecimiento. Pero muchas veces pasamos por alto el hecho de que Dios nos ha encargado esto a usted y a mí. Es verdad, en este contexto Dios está encargando la palabra principalmente a los ancianos que iban a dirigir la grey del Señor, porque estos ancianos también iban a ser discípulos, que iban a ser más discípulos. La labor de predicar no es solamente de los pastores. Póngase a pensar, ¿cómo usted llegó a esta iglesia? Expuesto a la palabra por alguien o por algo. Hoy que tenemos la tecnología a la mano, muchos de nuestros hermanos llegaron por una predicación escuchada en la transmisión. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos esta tecnología? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso realmente, que somos portadores de algo tan precioso como la misma palabra de Dios, que tiene una autoridad inmensa, que sigue transformando vidas, que es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para abrir la mente y el corazón. La misma palabra funciona, dice, como una espada de dos filos. Pero ¿realmente le damos ese valor? ¿Realmente lo estamos viendo de esa manera? ¿Realmente estamos conscientes de lo que tiene usted entre sus manos? ¿O lo desempolva cada vez que viene a culto? Y es interesante, ¿por qué? Porque la labor de los ancianos era que esto iba a ser de noche y de día. Los ancianos que iban a ser delegados tenían que saborear esta palabra, tenían que deleitarse en esta palabra. Yo no sé si se ha tomado el tiempo de leer realmente, aunque sea por pedacitos, el Salmo 119. Es un salmo dedicado a cómo un ser humano se deleita en esto. Si usted mira todos los versículos del Salmo 119, usted va a encontrar todo el efecto que tiene una persona que realmente disfruta meditar en la palabra de Dios. El Salmo 19, que es un himno que cantamos: la ley de Jehová es perfecta, porque convierte mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, porque alegran el corazón. El hecho de que yo estoy recibiendo toda la revelación que Dios ha dado en su palabra, eso debe causar en mí un gozo, una alegría. Pero es algo que la iglesia en Éfeso no estaba disfrutando por la incapacidad de los líderes, que se estaban acomodando, que evidentemente no estaban pastoreando bien. ¿Por qué? Porque ahí andaban los falsos maestros corrompiendo este diseño. No estaban trabajando realmente como la misma palabra lo describe. Timoteo, los ancianos que gobiernan bien, a esos considéralos de doble honor, principalmente los que están trabajando en la predicación y en la enseñanza. Yo me imagino a más de algún fulano, porque eso está súper claro, esto no necesita mayor exégesis, pero yo me imagino a más de alguno diciendo así como: esta persona se quiere aprovechar de mí. Y es más, en la actualidad la gente malinterpreta el hecho de que hayan salarios para los pastores, y vamos a llegar a ese punto, porque nuestra cultura está tan corrompida, producto de la distorsión del diseño de Dios en las iglesias, que la gente se ofusca. Si usted le pregunta: ¿y a tu pastor le pagan por predicar? Yo vengo particularmente de un sistema, de una iglesia donde yo estaba, donde eso era normal, pero la gente tenía la conciencia tan cauterizada en ese sentido, que la gente se movía por plata. Ministerios, entre comillas, se movían por plata. Se mueven actualmente por plata.
Y es triste. No han entendido el diseño, no han entendido lo que el doble honor conlleva. Conlleva un trabajo agotador. Yo he conocido pastores que realmente se han subido súper enfermos a predicar, y no es que los esté victimizando ni echándole flores, pero es que cuando realmente entienden el calibre de su llamado, nada los puede detener. Están dispuestos a sacrificar muchas cosas. Y cuando yo empecé a entender esto, yo me cuestioné muchas cosas. Posiblemente alguien dijo, no, ¿para qué está pidiendo ese tipo de doble honor? Pero es interesante, sigamos leyendo, versículo 18. Porque, y aquí este porque está uniendo lo anterior, es decir, está explicando la razón del por qué los ancianos que trabajan en la predicación y enseñanza deben ser dignos de doble honor. ¿Por qué? Porque dice, la Escritura dice, ojo con esta palabra también, porque la Escritura dice, Pablo no está diciendo, porque a mí se me ocurrió tal cosa, porque Lucas me aconsejó tal cosa, fíjense que allá en la iglesia de Jerusalén me hicieron esta sugerencia y por eso es que yo se me ocurrió que imponer este doble honor para los ancianos. No, ¿por qué? Porque la Escritura dice. De entrada, hermanos, y a mí me encantó escuchar algo de un pastor, se me va el nombre de este varón español, pero este hombre decía que la vida de un creyente debería de ser, yo debo basar mi vida en decir la Biblia dice. Todos los aspectos de mi vida deberían estar regidos por lo que la Biblia dice. Sí, probablemente hay áreas grises en las que yo no pueda ver claramente lo que la palabra me manda a hacer o a vivir o a decidir, pero para eso están los líderes, para eso están los ancianos, para eso están estos que son dignos de doble honor, estos que trabajan, estos que sudan, estos que realmente se desvelan, estos que realmente están comprometidos a su llamado. Porque la Escritura dice, 2 puntos, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Yo cuando vi esto, y recuerdo que hace muchos años leí este pasaje y yo no entendí absolutamente nada de esto. ¿Por qué está hablando de esto y está citando esto? Se lo explico de la siguiente manera. Esta palabra, esta frase, no pondrás bozal al buey cuando trilla, es una cita de Deuteronomio 25:4. En una larga lista del capítulo 25 de Deuteronomio está dando leyes diversas. Si ustedes se han tomado el tiempo de leer el libro de Deuteronomio, que es toda la ley, hay capítulos, que están ordenados por lista. Es decir, ustedes ven el subtítulo y ven, estas son las leyes para los extranjeros, estas son las leyes sobre el tabernáculo, estas son las leyes para las viudas, estas son las leyes para esto. Entonces, pero hay muchos capítulos donde solo pone en el subtítulo leyes diversas, porque empieza a dar un montón de mandatos que no tienen que ver tal vez con la misma categoría, con el mismo tema. Entonces en el capítulo 25 de Deuteronomio se encuentra esto, porque está hablando de cómo resuelven conflictos en el pueblo de Israel, cómo se aplicaba la justicia, y de repente se pasa a este versículo en el Deuteronomio 25:4 y cita esto, y no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Pero a qué se está refiriendo esto? ¿Por qué Pablo está agarrando esta frase cuando está hablando de los ancianos que son dignos de doble honor? Y quiero que lo note de esta manera. En el contexto de los tiempos de la Biblia, y de hecho en nuestro contexto actual también, en los cultivos, en esta área de los cultivos, era común que en las cosechas de cereal, principalmente todo aquello que tuviera que ver con grano, para lograr separar el grano de la paja se tenía que triturar. Hasta el día de hoy usted busca en Google un montón de maneras de triturar el grano para separarlo de la paja. Entonces hay un montón de métodos que usted se encuentra, y uno de ellos era usar a los bueyes. ¿Por qué? Porque como los bueyes pesaban, obviamente ellos con sus patas trituraban, y eso era mucho más sencillo, triturar el grano. Esa acción de triturar es trillar el grano. Entonces, cuando dice no pondrás
bozal al buey cuando trilla, y quiero explicar un poquito más de eso. Entonces los bueyes trituraban a su paso este grano para hacer esta separación, y los que venían atrás de ellos recogían esto, pero los granos que quedaban por delante, todo el pasto que quedaba por delante, quedaba a disposición del buey, en el sentido de que si la labor del buey era trillar este grano, trillar este cereal, el animal tiene el derecho de comer del grano. Así de sencillo. El animal, y se oye bien extraño que Pablo esté comparando a los ancianos de la iglesia con bueyes. Pero hay algo bien interesante. Si ustedes vienen leyendo Timoteo, los ancianos que gobiernan bien tienen que ser dignos de doble honor, principalmente los que se dedican, los que trabajan hasta el cansancio referente a la predicación y a la enseñanza, porque la escritura dice que no pondrás bozal al buey cuando trilla. Es decir, y aquí termina de aclarar más en la siguiente frase: y el obrero es digno de su salario. Ahora, antes de pasar a esta segunda frase, hay otra observación que hacer. Pablo, cuando le escribe a los corintios, está argumentando una defensa contra su apostolado, porque habían miembros de la iglesia en Corinto que estaban poniendo en duda su posición como anciano, su rol como anciano, su llamado a predicar a los gentiles. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 9. Porque no es la primera vez que Pablo utiliza esta cita de Deuteronomio 25:4. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 3. Y quiero que lo vayamos leyendo despacito para que usted vaya agarrando el hilo de lo que Pablo está diciendo. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 3. De nuevo el contexto aquí, Pablo está defendiendo su llamado. Entonces, versículo 3, Pablo está diciendo a los corintios: mi defensa contra los que me examinan es esta. Versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Versículo 6: ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? Versículo 8, aquí viene: ¿no dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y ojo con esto: sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Versículo 11: si en ustedes sembramos, y ojo con lo que está diciendo Pablo aquí, si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, dice Pablo, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Interesante. Y aquí quiero que me preste atención. Pablo reconoce el diseño de Dios. Pablo sabe que la labor evangelística, que la labor de anciano que él estaba cumpliendo con su llamado, era merecedor de un salario, era merecedor de una retribución. Pero es interesante que Pablo es el ejemplo de alguien que, reconociendo ese derecho, porque no es pecado ese derecho, pónganme atención, no es pecado que un anciano que gobierna bien tenga derecho a este sustento económico. Ya lo vamos a ver más adelante. Y es interesante cómo Pablo decide renunciar a este derecho
por amor a los hermanos. Les recuerdo, Pablo vivía de la labor de hacer tiendas. Y es bien curioso porque el Señor lo mantuvo de lo necesario para todos sus viajes. Se topó con muchas iglesias que fueron generosas, que fueron confrontadas también por la palabra, pero que a la larga estaban sosteniendo la labor de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía esto, y uno de los ejemplos más claros es la iglesia en Filipos, cuando él estaba preso y se dio cuenta de las ayudas que estaba recibiendo de una iglesia que se había descuidado de eso. Préstenme atención, porque hay un montón de predicadores que se agarran de esto para exigirle a la congregación ese doble honor, que para ellos es plata, 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 plata. Es triste ver cómo se manipulan predicaciones para que la gente ofrende más. Es triste. Es triste. Los líderes se aferran tanto a sus púlpitos por plata. No cumplen con este trabajo tal cual. Hermano, eso debería ser una alerta, porque la iglesia está siendo corrompida en el diseño que Dios ha establecido con los líderes. Y eso, ¿sabe qué, hermano y hermana? Eso debería de moverte y de cargarte a orar por los que predicamos acá. Actualmente ninguno de nosotros está recibiendo un salario tal cual. Y no estoy predicando eso con ese objetivo. Hermano, ¿realmente te has puesto a pensar en lo que los otros hermanos que predican han sacrificado hasta el día de hoy por su llamado? ¿Estarías dispuesto a sacrificar lo mismo si el Señor te llamara? Hombres, futuras cabezas de hogar, casados, solteros, ¿estarías dispuesto a sacrificarte si el Señor te llegara a llamar? ¿A ser líder, a ser anciano en un ministerio de iglesia local? Eso debería de movernos a orar. Cada persona que se levanta a preparar un sermón aquí enfrenta desánimos, al igual que muchos de ustedes. Pero imagínate la carga de aquellos pastores que tienen que lidiar con sus pecados, con el desánimo, pero entienden el llamado, no por plata. Eso es lo que menos les importa, porque entienden las prioridades. Hermano, yo quiero que entiendan esto. Es tan importante el hecho de que Pablo fuera intencional en el capítulo 3 al dar los requisitos. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer y hospitalario, no dado al vino, que tenga buen testimonio, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. ¿Usted cree que por casualidad eso está ahí? No. Pablo fue bien intencional, inspirado por el Espíritu Santo. Nada es casualidad en lo que usted lee en este libro, hermano y hermana. Si uno de los requisitos para el obispado es que esta persona que es llamada y que anhela este llamado no puede codiciar ganancias deshonestas, porque en algún punto puede ser tentado a estar aquí por plata. Y si eso pasa, la misma palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos pastores viven así. Ministerio yéndose abajo, poniendo en compromiso sus enseñanzas, sus doctrinas. La misma gloria de Dios está siendo corrompida, el diseño de Dios está siendo aplastado y la iglesia no está haciendo nada. Eso debería de cargarnos. De verdad, hermanos, esto debería de cargarnos un montón. Vienen tiempos más difíciles para la iglesia.
y se van a acordar de mis palabras. Vienen tiempos más difíciles para la iglesia. El que te está prometiendo que todo esto va a mejorar te está mintiendo y no está leyendo la Biblia. Vienen tiempos donde realmente nuestra fe va a ser pulida, nuestra fe va a ser probada, y es necesario que estemos firmes, arraigados, como lo hemos cantado. ¿Es esto nuestro deleite? Estamos orando cuanto más la iglesia, cuanto más sus líderes. No fue casualidad que uno de los requisitos sea que la persona llamada al obispado tiene que no ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque cuando tiene este doble honor, entiende que eso es una bendición, es un diseño divino, que esta persona que está trabajando hasta el cansancio merece esto, como el buey que está fajándose a la luz del sol, trillando el grano, tiene el derecho a comer. De la misma manera, todos estos pastores que se están fajando tienen derecho a ser sostenidos. No es un abuso, no es una manipulación, es un diseño divino. Pero la gente no predica esto, los pastores no predican esto, se sacan de contexto muchas cosas. No es pecado que un pastor esté sustentado económicamente, y vamos a ver más adelante qué implica esto, porque hay un equilibrio que la misma palabra establece. Ok, no pondrás bozal al buey cuando trilla, segunda vez que Pablo lo menciona en sus cartas. Y el obrero es digno de su salario. Aquí creo que queda más que claro lo que Pablo está queriendo decir. Esta parte del obrero es digno de su salario, Jesús la mencionó en dos ocasiones. Una en Mateo 10:10 y la otra en Lucas 10:7, que por cuestiones de tiempo no la vamos a leer ahorita. Pero básicamente en Mateo 10:10 está diciendo que el obrero es digno de su sustento. En otra versión dice de su alimento. Y en Lucas 10:7 lo dice tal cual Pablo lo está poniendo acá. Entonces, en las dos ocasiones, y es interesante aquí, porque muchos comentaristas afirman que Lucas obviamente estuvo con Pablo cuando fue arrestado por primera vez en Roma. Y es muy probable, y présteme atención aquí, y es muy probable que para ese entonces su evangelio ya estuviera casi completo, el evangelio de Lucas. Recordemos que estaba escribiéndole a un tal Teófilo. Y es interesante que si en ese entonces ya estaba casi terminado el evangelio de Lucas, mientras estaba escribiendo los relatos de los hechos, los comentaristas están afirmando que Pablo pudo haber sido de los primeros en leer el evangelio de Lucas. Y al ver las enseñanzas de Jesús registradas por Lucas, no dudó en tomarlas como parte de la escritura. ¿Por qué? Presta atención de nuevo, está diciendo en el versículo 18, porque la escritura dice. El Nuevo Testamento no estaba escrito en ese entonces. Sí, claro, cualquiera que leía esto inmediatamente pensó en Deuteronomio: no pondrás bozal al buey que está trillando. Pero la escritura dice que el obrero es digno de su salario. ¿A dónde dice eso? Porque los judíos no estaban entendiendo eso, era parte de una ley. Pero Pablo está tomando las palabras de Cristo como una escritura inspirada. Y es curioso porque en 2 Timoteo 3:16 él está afirmando que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si aquí está diciendo Pablo que la escritura dice esto, es porque Dios lo ha inspirado. ¿Te das cuenta lo intencional que Pablo está haciendo al afirmar esto? No está manipulando a gente por plata, está citando un diseño divino. Porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. De nuevo, es triste ver personas cegadas por la avaricia, dando una mala reputación del diseño de Dios. Hacen negocios, corrompen el evangelio, enseñan falsas doctrinas. De nuevo, recuerda los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Eso no fue casualidad. La Reina Valera lo traduce como que el obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, y la Biblia de las Américas la traduce como alguien avaricioso. Y aquí quiero ir al segundo punto de esto. La iglesia está llamada no solamente a dar este doble honor, sino a atender cuidadosamente
cuando los ancianos sean acusados. Versículo 19. No admitas acusación contra un anciano. Quedémonos hasta ahí. Ahí hay otro verbo que es un imperativo. No admitas. Literalmente en el griego dice no aceptes, no reconozcas, no lo des por hecho. O sea, es de esperarse que había personas muy malintencionadas en Éfeso que querían arruinar la reputación de estos ancianos que estaban llamados a cumplir este rol. Y de nuevo, ser instrumento de Satanás para distorsionar este diseño. Y aquí vemos la base que Jesús estableció sobre la disciplina. No sé si muchos recuerdan cuando estuvimos aprendiendo en Mateo 18 toda la liturgia acerca de la disciplina, todo lo que compete a la iglesia en cuanto a los casos de disciplina. Entonces es bien interesante cómo estamos viendo algo similar aquí. Quiero que me vaya siguiendo. Por ejemplo, versículo 19. No admitas acusación contra un anciano. Quiero aclarar aquí que, en Mateo 18 está hablando de la disciplina en la iglesia, y una acusación de uno solo no tenía valor, y usted lo puede ver en Mateo también, a no ser por un testimonio fiel, verdadero, de 2 o 3 testigos. Entonces esto se investigaba para corroborar si la acusación era falsa o no. Entonces, lastimosamente, la iglesia a lo largo de su historia ha tenido pastores que se han inclinado más por el pecado, y eso no es nuevo para nosotros. Hemos conocido casos que han sido objeto de polémicas, de exposición pública, etcétera. Pero cuando estos 3 testigos o 2 decían la verdad, se entendía que confrontaban a este anciano. Aquí estamos hablando de confrontar al anciano. No admitas acusación contra un anciano a menos de que hayan 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque Mateo está diciendo en labios de Jesús de que si uno pecaba, tenían que confrontarlo, y si este brother no hacía caso, iban 2 o 3 testigos también a confrontarlo. Y si no entendía, sigamos leyendo. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Se asume que se cumplió lo de Mateo 18, versículo 20. Pero a los que continúan en pecado, se entiende que este anciano no hizo caso. Se entiende que este anciano prefirió pecar. Se entiende que este anciano simplemente no. Sí, él dijo sí, está bien, pero él siguió pecando. Está hablando de una acción continua. Pablo continúa detallando de que si aún así el anciano está persistiendo en pecar, tenía que ser reprendido de manera pública. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor a pecar. ¿Ves cómo la disciplina, hermano, también es una honra hacia Dios? La gente le huye a la disciplina. La gente le huye a la confrontación. La gente le huye a ser humillado. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Nos gusta defender nuestro pecado, nos gusta tener la razón, nos gusta pensar que tenemos la razón y tenemos un falso sentido de control. Si en la iglesia un miembro cualquiera debía ser confrontado y debía ser expuesto, cuanto más los líderes de la iglesia. Y es triste de nuevo. Es que de verdad a mí esto realmente me cargó tanto, porque muchos ancianos, muchos pastores que afirman ser creyentes, que viven en pecados ocultos, ocultan sus pecados por miedo más a perder sus ganancias que por deshonrar el nombre de Dios. Y eso es triste. Eso realmente debería de cargarnos. Pastores que realmente mantienen ocultos sus pecados y que están dispuestos a hacer lo que sea para que no los descubran. ¿Por qué? No porque les importe la honra de Dios, no porque les importe este diseño divino, sino porque quieren velar por su propio pellejo, porque no quieren perder lo que han ganado. Y la iglesia no está haciendo nada. Es triste ver que enfrente de las narices de la congregación los pastores presumen sus pecados y la iglesia no hace nada. Hermano, te recuerdo que todo esto está dirigiéndose a la iglesia. Es responsabilidad tuya, hermano, de ver lo que se predica acá. Es tu responsabilidad, amada congregación, de velar por las vidas de los pastores, de realmente filtrarnos si realmente estamos pecando. Si ves algo en nosotros que no está conforme a la Biblia,
tenés la autoridad bíblica para poder llamarnos y confrontarnos. Y yo lo estoy diciendo desde aquí arriba con el mayor temor del mundo. Porque yo sé que tengo un montón de defectos. Cada persona que se para a predicar aquí, tiene defectos, tiene pecados con los que está luchando, tiene desánimos que enfrentar. ¿Estás orando por ellos? ¿Has preguntado realmente cómo está esta persona que predica, esta persona que ha sido llamada por Dios? ¿Realmente estás consciente de todo lo que la persona está sacrificando por su llamado? ¿Si le está costando o no le está costando? No es nuevo que muchos de los líderes míos sepan que yo muchas veces me quise echar para atrás en el seminario por muchas razones: desánimos, presiones familiares. Y 3 años después puedo decir que Dios me ha sostenido, porque la iglesia ha sido el instrumento. Nos falta mucho para llegar a ser considerados dignos de doble honor, pero aspiramos a eso. No por plata, sino porque queremos defender este diseño divino. Porque ya no debemos aguantar que el nombre de Dios esté siendo vituperado. Eso debería de cargarnos, hermanos. La iglesia tiene una reputación que debemos defender para la gloria de Dios. Esto tenía un propósito. Nuestras confrontaciones tienen propósitos. El hecho de la disciplina en la iglesia tiene un propósito. ¿Para qué? Dice al final: repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y eso es lo que menos tenemos, tanto congregación como líderes. A los líderes ya no les interesa guardarse, ya no les interesa ser ejemplo, solo quieren plata, solo codician otras cosas que no glorifican a Dios. Quiero terminar con algo que a mí me encantó mucho, que a pesar de toda esta mala noticia, de todo este reto, de todo esto que Pablo le estaba instruyendo a Timoteo, yo solo me imagino a Timoteo pegando un trago del grueso, mano, poniéndose nervioso leyendo esto, sabiendo que él lo tenía que dar a conocer a la iglesia. Timoteo era un joven predicador, pero su iglesia lo necesitaba. Hay un teólogo llamado Nehemías Cox, que fue un teólogo bautista que en la historia de la iglesia es conocido porque él fue uno de los editores de la Confesión de Fe de Londres Bautista de 1689, que dicho sea de paso es la confesión bautista que nosotros abrazamos. Usted lo puede buscar en Google, es un PDF bien bonito, donde usted realmente va a ver las convicciones que la iglesia Gracia y Verdad abraza. Entonces, siendo Nehemías Cox uno de los editores de esta confesión de fe, él escribió un libro bien cortito, que también está, dicho sea de paso, está gratuito, que se llama Ancianos y Diáconos Bíblicos. Y me llamó tanto la atención de que esta porción de Timoteo 5, del 17 al 20, resume todo esto en la honra correcta, la evidencia de una honra correcta que la congregación debe tener hacia sus pastores, hacia sus líderes, en vista de que reconocen la labor de los pastores hacia ellos. Se lo explico de esta manera. Él está dividiendo en 4 partes los deberes de una congregación hacia sus pastores, y son, dicho sea de paso de nuevo, son evidencias de una honra correcta. Número 1, amor. Número 2, sumisión. Número 3, oración. Y número 4, sostenimiento. Y quiero terminar con esto. Quiero que busque primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Quiero ir resumiendo cada una de estas 4 de una manera.
¿Cuál es el primer deber que ustedes como congregación tienen hacia los líderes que predican acá? Amor. Hermano, por favor, ámenos. No porque nosotros se los pedimos, sino porque es un diseño divino. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13, dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan. En el griego también se traduce como honren. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan. Esta misma palabra es la que se está usando en Timoteo, que trabajan hasta el cansancio, que trabajan hasta agotarse entre ustedes, y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima. ¿Con qué? Con amor, por causa de su trabajo. Y lo vuelve a decir: vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, ámenos. Lo necesitamos. Yo sé que a más de algunos le hemos de caer mal y no sabemos por qué, pero ámenos, por favor. Lo necesitamos. Necesitamos un amor que solo Cristo puede dar, un amor sacrificial, un amor genuino. Número 2, sumisión. Váyase a Hebreos capítulo 13. A muchos no les gusta esta palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y esto a mí de verdad que me hizo temblar, porque voy a dar cuenta de ustedes ahí en la eternidad. Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermano, por favor, sujétate a los líderes. Mira con propósito cada vez que te confrontamos, cada vez que te llamamos la atención. Probablemente vos sintás, hermano, hermana, que lo hacemos con afán de presionarte, de sacarte de quicio, de hostigarte, pero todo esto tiene un propósito. Nos preocupa que tu vida refleje a Dios, así como a ti te debería de preocupar que nosotros reflejemos a Dios también en nuestro rol. Por favor, sométete a los pastores, ámalos. Número 3, oración. Romanos 12:12, busquémoslo por favor. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Desde el 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Aquí estoy leyendo el 11. 12:12. Dice, desde el 11, no sean perezosos, Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Y aquí sí quiero hacer un énfasis. Hermano, ore por nosotros. Oren por nosotros. No tienen idea de cómo lo necesitamos. Por favor, ámenos. Sujétese a nosotros. Ore por nosotros. Y número 4, sostenimiento. Gálatas capítulo 6. Gálatas está antes de Efesios. Gálatas 6, versículos 6 y 7. Y al que se le enseña la palabra, esto es a la congregación o a cualquiera que se le presente la palabra, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña.
No se dejen engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quiero detenerme aquí con esto. ¿Cómo es entonces que a los pastores se les debe dar un salario? Escuché un montón de estudios, escuché un montón de predicaciones, escuché todas las posturas, leí los comentarios, oré mucho. Y es bien interesante y abrazo esta postura que el 90% de los pastores que escuché, que consulté y con los que conversé, están de acuerdo con esto. Hoy por hoy la iglesia Gracia y Verdad no puede proveer de un salario a los pastores, pero lo ideal es que tenemos el derecho por mandato y diseño bíblico. Ahora, ¿cuánto es la cuestión económica? ¿De qué está hablando esto? Y eso va a depender mucho del contexto de la iglesia. ¿Cómo así? Sería muy ilógico que un pastor viniera en su Ferrari y vaya manejando con su ropa de marca, con cosas ostentosas a una iglesia que apenas tiene láminas. Por ejemplo, un pastor que está llamado a una iglesia de clase baja debe de aprender a ser sostenido por esa iglesia con cosas sencillas. Y pareciera un choque un poco cultural, pero realmente es mucho de lo que está hablando de la doble honra, porque aquel pastor que está consciente de su llamado va a estar satisfecho con que la iglesia ore por él, lo ame, se sujeta a él y lo sostenga. Yo me impresiono de cómo iglesias de una condición económica no tan favorable sostienen a estos hermanos que literalmente han renunciado a su trabajo por atender estas iglesias. Iglesias de clase media pueden sostener a sus pastores, pero por el testimonio, estos pastores no deberían de optar por ser avariciosos de ganar más. He visto iglesias, y ustedes pueden verlo también, iglesias de sana doctrina que tienen muy buen sostén económico, que tienen un salario con sus pastores. ¿Por qué? Porque el Señor les ha permitido dar ese sustento. Pero eso depende mucho de cómo el sostén económico se está dando en la iglesia. Y aquí es donde el corazón del pastor asalariado es probado, porque en teoría no debe ser codicioso de ganancias deshonestas y estar contento con el doble honor de la congregación y el sostén económico que le da debe ser suficiente para que él trabaje agotadamente hasta el cansancio, porque esto es lo que fue llamado a hacer. Es un diseño divino, no es estrategia de marketing, es diseño divino. Y eso es precioso. Entonces, hermano, no es pecado que un pastor sea asalariado por una congregación. Aspiramos a eso, pero no por la plata, sino porque realmente queremos defender el diseño divino. La iglesia, por lo tanto, está llamada a obedecer estos dos mandatos que acabamos de ver. Número 1, otorgar un doble honor a los ancianos que gobiernan bien. Y número 2, atender cuidadosamente las acusaciones en contra. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que cada persona que se para aquí tiene un llamado, si es genuino y de parte de Dios, está dispuesto a sacrificar muchas cosas y a ser sostenido por la iglesia con amor, con sujeción, con oración y con sostenimiento. Cito algo que está en la Confesión Bautista de 1689. Y con esto voy terminando. Es la responsabilidad de las iglesias, dice acá, a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas. Y no está hablando necesariamente de plata, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Es increíble que un pastor, no teniendo un salario fijo, pueda ser hospitalario con los otros hermanos. Esto requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Y de nuevo, hermanos, esto no es algo planeado para que usted ofrende más, no es algo que Jonathan viene a predicar para que le ofrenden más. Es algo que es dado por diseño divino. Somos llamados a defender este diseño en medio de una generación que se está paseando en el diseño divino. Gloria a Dios, porque al ver esto solo puedo decir cuán
preciosa es la ley de Jehová, que nos hace sabios, que alegra nuestro corazón, y que sus preceptos todos son justos y rectos. Vamos a orar.